Hola, muy buenas tardes, soy John Cachaya y me place acompañarlos a esta hora de la tarde en Letras y Café de la editorial de la Universidad Sur Colombiana. Este es un espacio de conocimiento con grandes invitados que nos encanta tener aquí en nuestra casa editorial para todos ustedes, los que se conectan a esta hora a través de nuestro Facebook Live de la editorial y de publicaciones de la Universidad Sur Colombiana. En esta ocasión hemos traído unos invitados muy especiales que los tengo acá conmigo. Ustedes los pueden apreciar allí desde cualquier parte de donde nos estén viendo, que nos traen un tema fascinante, un tema que yo creo que a todos los colombianos nos ha marcado, y es el tema de la radiofrecuencia, de las emisoras, de la radio, que ha sido un elemento de la comunicación tan importante en la historia de nuestro país y que hoy se resume en un libro maravilloso que nos habla acerca de las radios universitarias del sur de Colombia, de donde nosotros hacemos parte, precisamente el departamento del Huila. Hoy me place presentarles con ustedes a Óscar Iván Forero Mosquera. Profesor, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación aquí a la editorial de la Universidad Sur Colombiana. John Jefferson Cachaya, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. También buenas tardes a quienes están pendientes de la transmisión. Hoy también tenemos con nosotros a Tania Marcela Montano Cardoso, comunicadora social y periodista, colega aquí de nuestra Universidad Sur Colombiana. Tania, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Hola John, muchísimas gracias y a todas las personas que nos acompañan a través de Facebook en esta emisión. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. El libro que ellos nos van a presentar el día de hoy, que vamos a conocer más a profundidad el día de hoy, se llama Radios Universitarias del Sur de Colombia, esa caracterización, desarrollo y participación, su participación en el proceso de paz desde el 2011 hacia el 2015. Para nadie es un secreto que la radio, para nosotros y muchas personas, hemos crecido, nos hemos formado a través de la radio. Yo creo que con el profesor también tenemos una anécdota muy chévere porque yo soy código 2011 de la Universidad Sur Colombiana y precisamente cuando yo llego a ser parte de esta casa de estudios arranca Radio Universidad Sur Colombiana. Tengo el placer de ser parte de una de las voces de esta emisora que quiero muchísimo y que ha acompañado también durante todos estos años. Y es precisamente esta radio, pero radio universitaria. Quizás ustedes no la conozcan, muchas personas están acostumbrados a lo que es la radio comercial, los noticieros, ¿cierto? Y eso es lo que queremos hoy que la gente conozca, lo que son las radios universitarias y su importancia que está aquí en este libro. Por eso queremos saber ustedes de dónde les nació como ese interés por hacer esa investigación en una zona tan delicada, y con tanta historia de conflicto como lo es el sur de Colombia, y adentrarse en esta zona y en este territorio y conocer todas estas universidades, radios universitarias, investigarlas, analizar su proceso, su desarrollo y su compromiso con el proceso de paz. ¿De dónde nace ese interés? Bueno, Jefferson referenció una fecha y es el año 2011. Yo egresé de la universidad en el año 2008 y empecé a trabajar con la Universidad Sur Colombiana en ese mismo año. Hago referencia a esta fecha porque desde el año 2008, 2009 más o menos, se empezó a hablar o salió nuevamente el tema de una emisora universitaria. ¿Y por qué lo referencio? Porque la licencia de la emisora es del año 2006, pero desde la especialización en comunicación y creatividad para la docencia de la Facultad de Educación por allá en los años 80, mediados de los 80, principios de los 90, ya el profesor William Fernando Torres Silva venía trabajando con profesores de educación media y venía mirándose la posibilidad de alguna manera mediar los conflictos que se venían presentando. Y una iniciativa, una idea por allá en esa época era que se podía trabajar desde un medio de comunicación, particularmente de una emisora universitaria. Pasó el tiempo y por allá en una administración en el año 2005, estoy hablando específicamente del profesor Ricardo Mosquera Mesa y de su vicerrector administrativo Gustavo Adolfo Cabrera Silva, si no recuerdo mal, tramitaron ante el Ministerio de Comunicaciones en su momento, hoy de las TIC, de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, una licencia para empezar a operar, a funcionar una emisora en la Universidad Sur Colombiana.
La licencia llegó el 26 de octubre del año 2006, por cosas del destino, digo yo, se traspapeló y no se volvió a saber de la licencia sino por allá hasta el año 2008, cuando le encargan al profesor, al programa de comunicación social, particularmente al profesor Olmedo Polanco, como retomar ese proceso y sacar a la luz o finalizar de mejor manera la consolidación o la puesta en marcha de la emisora de la Universidad Surcolombiana. Yo era estudiante recién graduado y estaba muy interesado en acompañar este proceso, entonces empezamos a trabajar y es así como en el año 2011 empieza la emisora de la Universidad Surcolombiana y empieza mi vida también en el campo de la docencia. El grupo que yo en referencia o referenciaba fue el primer grupo al que yo acompañé como docente. La materia se llamaba Producción Sonora. Taller de Apreciación y Producción Sonora. Y pues yo tuve la posibilidad de empezar ese ejercicio docente. Entonces, cuando uno se adentra en el mundo de la docencia, pues la idea era no solamente quedarme dando clases, como se conoce popularmente, sino también adentrarme en el tema de la proyección social y en el tema de la investigación. Y por allá en el año 2016 planteamos un proyecto de investigación, proyecto que fue escogido en convocatoria por parte de la Vicerrectoría de Investigación y es lo que posteriormente viene a dar luz a lo que es el libro Radios Universitarias del Sur del Colombia, caracterización de desarrollo y participación en el proceso de paz entre el 2011 y el 2015. Yo creo que de ahí arranca este gusto por explorar otras universidades, digamos como otros procesos de radios universitarias, partiendo de que ya empezaban a conocer lo que era Radio Universidad Surcolombiana, vivirla. Tania también estaba en ese momento, que yo me acuerdo muy bien. ¿En ese momento tú estabas como estudiante o ya te habías graduado? No, en el 2011 estaba haciendo práctica precisamente. Estábamos allí, Tania me alcanzó y fue fascinante, digamos, conocerlos y verles este proceso. Y precisamente tengo, digamos, como esa pregunta, ¿cómo se sienten ustedes después de ser, digamos, como esos estudiantes que ayudan en la estructuración de la emisora, de esta emisora universitaria y después ya hoy en día trabajar en ella, estar en la cabeza, ser líderes de esa emisora? ¿Cómo se sienten ustedes porque vivieron el proceso? Sí, es algo muy, pues muy interesante porque desde que pensaba en estudiar, o sea, siempre me ha gustado mucho la radio y pues cuando llegué a la universidad, por supuesto que más me enfoqué por ese lado porque en ese momento la carrera tenía 3 énfasis, entonces me fui por el audiovisual. Y es algo muy interesante porque pues también da la coyuntura en ese tiempo en que estaba ya, digamos, a puertas de terminar mi carrera, hay que hacer las prácticas y la emisora pues también ya estaba empezando con su trabajo. A caminar, sus primeros pasos. Exacto, entonces de hacer producción y esta parte, entonces me pude, digamos, vincular, ir haciendo las prácticas de una vez en la emisora y pues de ahí de ese trabajo que pude hacer durante el 2011 ya al año siguiente, 2012 y hasta la fecha, hago parte del equipo de trabajo de Radio Universidad Surcolombiana, pero pues viví esa etapa, claro, primero como estudiante, donde siempre uno lo dice, por mucho que vea en el aula, haga ejercicios, aquí arriba en el laboratorio también, no es como estar ya en el campo laboral, ¿sí? Es muy diferente y todos los días se aprende, todos los días. Recuerdo mucho que al principio eran muchos nervios, era, bueno, ¿cómo lo hago? Como muy, no sé, muy robot, a veces se sentía uno, pero ya es ir soltando y pues en el camino se ha contado con el apoyo pues de los compañeros del equipo de trabajo, también como nuestro trabajo pues tiene que ver mucho con los estudiantes, con los docentes y administrativos de nuestra universidad, pues uno encuentra también mucho apoyo para este quehacer de la radio, entonces es bien interesante. Y Johnny, pues por supuesto para los que nos están viendo, cuando le hacías la primera pregunta sobre el por qué, ¿no? Realizar esta investigación, también a través de esa misma experiencia, tanto de Oscar como docente, nosotros haciendo producción, teniendo la oportunidad también en las prácticas de visitar otras universidades que tienen emisoras, que tienen el programa de comunicación, ¿verdad? Nos damos cuenta que se investiga. Sí, se investiga bastante, pero sobre las emisoras universitarias se investiga pues muy poco y menos en el sur, en este caso en las emisoras con las que tuvimos la oportunidad de trabajar, ¿verdad? De estos 4 departamentos. Cauca, Caquetá, Nariño y el Huila. Y el Huila, exactamente. Entonces nos damos cuenta que existe literatura, ¿sí? Que existen investigaciones,
pero es muy poco lo que hay y menos si se mira acá al sur. Y pues antes otras personas venían a hacer investigaciones, ¿verdad? Eran los que investigaban nuestros territorios, nuestras prácticas, pero ya hoy en día no, ya nosotros mismos somos los que investigamos en nuestro territorio, investigamos nuestras prácticas. Entonces esto nos llevó también a decir, oiga, ¿por qué no hacemos una investigación que nos permita de una u otra manera también medirnos, porque es nuestra emisora, pero conocer cómo estamos, qué compartimos y qué no compartimos con las otras universidades, emisoras universitarias, que también estamos compartiendo, digámoslo, un territorio que, como bien indicabas al principio, pues ha tenido esa influencia, infortunadamente, del conflicto armado, ¿verdad? Y eso está aquí también porque nos damos cuenta que muchas de estas emisoras, pues obviamente han nacido en medio del conflicto y cómo ellas, de una u otra manera, a través de su quehacer, han contribuido como para, venga, aquí estamos, a hacer esa resistencia, ¿sí? El tema de los derechos y decir, aquí estamos y a pesar de, pues, de la violencia, de todo lo que sucede, nosotros seguimos investigando, seguimos creando y abriendo los espacios alternativos, hemos dicho ya, alternativos, pues para muchas prácticas. No sé, Oscar, si Y de hecho eso es lo algo que más. uno encuentra en este libro, porque ustedes ahí muestran como una reseña de tiempo a tiempo del conflicto para que, digamos, uno se vaya como contextualizando, ¿sí? Para después entender en qué momento llegan las radios universitarias y en qué momento como que se topa con este tema que nos ha tocado a todos los colombianos, que es el tema del conflicto, el proceso de paz. Entonces, cómo, digamos, de esta manera se contribuye a ese proceso. Ustedes van hacia esta parte del sur de Colombia, no solamente ustedes dos, sino que es un equipo grande. El compañero Gerson también hizo Sí. parte, el profesor a quien estimo mucho, el profesor Olmedo Polanco también. ¿Qué anécdota recuerdan ustedes durante este recorrido de visitar todas estas universidades, estas emisoras universitarias? ¿Qué recuerdan ustedes así que se lleven ustedes y que se les haya quedado ahí marcado? Más que anécdotas, quizás uno empieza a comprender algunos elementos, particularmente, y Tania siempre lo ha referenciado, es que uno asocia comunicación social o radios con comunicación social. Y en la Universidad de Nariño no hay programa de comunicación social en Pasto. Insisto, está como el imaginario en donde existe comunicación social quizás podría haber un mejor y mayor desarrollo, quizás se permite la palabra, de los medios de comunicación a nivel general. Y particularmente en Nariño, quienes han liderado el desarrollo de los medios de comunicación, porque allá, insisto, no hay programa de comunicación social, han sido estudiantes, principalmente estudiantes apoyados por profesores de otras carreras como artes, carrera como antropología, carreras como direccionadas hacia el tema de las humanidades. Que más que, insisto, más que una anécdota, es una variable que hay que tener en cuenta porque pues termina condicionando la razón de ser o cómo se desarrolla o cómo se trabaja desde la emisora universitaria. Por eso le hallo valía ahora lo que planteaba Tania y que John Jefferson quizás como estudiante lo vivenció. El programa de comunicación social tiene pues una particularidad y es el ejercicio de las prácticas extramuros. ¿Qué son las prácticas extramuros? Para quienes no las conocen, pues ese ejercicio académico en donde profesores y estudiantes visitamos otras experiencias de similar interés o importancia para fortalecer o para ratificar lo que se trabaja en el aula, y así fue como se empezó también a mirar esas otras posibilidades de irnos articulando a esta región. Estas 4 emisoras, de las 4 hay que mencionar también que la más joven es la emisora de la Universidad Surcolombiana. Las otras emisoras, hablo de la del Cauca, hablo de la de Caquetá, la Amazonia y la de Nariño, son ya un poco más veteranas, si se permite la palabra, en relación con la emisora de la universidad. Y el periodo, pues habría que referenciar que para quienes han estado pendientes del conflicto político-militar, principalmente porque hay que cerrar un poco este tema, que el libro responde a 2 actores en particular. Uno, el gobierno colombiano, y el otro, pues quizás la guerrilla o el grupo armado más antiguo en Colombia, que fueron las FARC. El libro se cierra solamente a la violencia generada
a partir de la confrontación bélica o político-militar entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nosotros no trabajamos o los otros tipos de violencia o el trabajo o la manera en que se desarrolló el conflicto desde otras agrupaciones, que también es importante tenerlo de presente. ¿Por qué? Pues porque en esta región, en Huila, en el Cauca, en Caquetá y en Nariño, pues el grupo armado que he referenciado, pues tenía asiento de manera muy fuerte y hubo afectaciones bien importantes en este periodo, y en este periodo fue cuando se presentó el acuerdo de paz entre el gobierno. El libro ustedes lo hicieron durante el acuerdo del proceso de paz. El periodo de que se investigó fue entre 2011 y 2015, Sí. porque fue el proceso en donde De la última etapa del primer gobierno Santos y casi que todo el segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Entonces, por eso era importante establecer si de alguna manera se había incidido que se estaba negociando algo en La Habana, algo así como muy importante para nosotros los colombianos como el tema de la paz, y queríamos mirar eso, queríamos mirar si, aunque se sabía que se iba a seguir, pues los actores armados habían planteado que no iba a haber cese al fuego, pero también queríamos mirar cómo las emisoras universitarias, que usted lo ha planteado, John, al principio, distan de las otras estaciones de radio, hablo de las emisoras comerciales y de las emisoras comunitarias, y cómo el pertenecer a universidades y sobre todo públicas, que esperaría uno que tuvieran una mirada crítica, que invite al diálogo, a la transformación. ¿Cómo fue o cuál fue ese abordaje respecto de ese conflicto o del tratamiento que se le dio a lo que se presentaba en esta región en ese periodo? Ustedes ahí en el libro nos mencionan algo que me pareció muy, muy interesante, que es que en la investigación que hicieron con todas estas emisoras, todos estos, digamos, estos procesos de creación de la emisora nació más como, digamos, de iniciativas propias de sujetos que querían comunicar, que querían tener un espacio de participación o de algún resultado pedagógico, algún proceso pedagógico que estaba haciendo el profesor o el estudiante, pero no una iniciativa institucional como tal de la universidad. ¿Por qué creen ustedes que se ha vivido eso y que tienen estas emisoras en común eso? ¿Por qué no hacerlo la universidad y por qué vivirlo de esta forma? ¿Qué pasaría allí? Quizás, John, por las propias dinámicas, ¿no? Bien como lo has indicado y hemos referenciado en este diálogo y está aquí en el libro, pues estas emisoras en sus territorios tienen esta característica que las une, que es el tema del conflicto, ¿verdad? Entonces, al estar ante esta situación, siempre desde la academia con la crítica, siempre con el tema alternativo, y usted sabe que pues los estudiantes siempre están buscando esas formas de contar, ¿sí? De salir quizás de lo común, ¿sí? Entonces, esas características las hemos encontrado y como bien lo indicas, estas emisoras han nacido precisamente de iniciativas de estudiantes, de profesores en sus prácticas, quizás desde el aula de clase. Recuerdo mucho el tema de Pasto porque eran chicos que su gusto musical si no lo encontraban en las emisoras comerciales, ¿sí? No correspondía y querían ese espacio de música alternativa, el tema del rock y de estas músicas, y empezaron por ahí, ¿sí? Entonces a través de la música, quizás un espacio ahí donde dialogaban, donde otros podían de manera muy artesanal y hasta, digamos, ilegal, fraudulenta, pero empezar a construir, ¿sí? Y entonces ya después ahí se van generando esas prácticas que siguen construyendo, van creciendo y van ganando espacio en las universidades. Y bueno, no recuerdo la de la Amazonía, pero se ha dado esa característica, yo creo que eso nos hace también tan especiales, ¿no? Ya después, claro, cuando hay, digamos, una organización, un interés de un grupo, de un colectivo más grande, quizás con unos objetivos ya, todo un tema más organizado,
pues ahí sí se hace como el tema de gestión y eso, y llamar, oiga, los administrativos, porque también entendemos que los administrativos en sus lógicas están pensando en eso, en administrar, en sus documentos, en sus reuniones, en el dinero, sin cómo funciona, en este caso una universidad o algo, pero no están pensando en esas otras formas, en esas alternativas, y pues de ahí va surgiendo entonces el hecho de, pues de que se generen estas emisoras, y pues aquí estamos. Igual ya como lo indicaba Oscar, también en el caso pues particular de nuestra universidad, como nació hace mucho rato de una idea de profes allí en el programa de comunicación, y pues luego obviamente se necesita personas, colectivos que vayan, oiga, sí, está interesante la idea, hagámosle, y empiezan a formarse. Yo creo que... De la USCO hay que referenciar lo siguiente, pues la iniciativa indiscutiblemente, como lo mencionaba, pues fue por allá en los años 80, 90. Posteriormente viene una diligencia administrativa por parte de una rectoría de turno, pero el corpus, el grueso de lo que es hoy la emisora se gestó aquí en las Ágoras. ¿Y por qué hago referencia a las Ágoras? John estaba, creo que recién llegado a la universidad, Sí, si se acuerda, sí. y el colectivo, había un colectivo de muchachos y muchachas interesados e interesadas por hacer radio. Y con el profesor Olmedo, insisto, se creó una agencia de noticias que se llamó Difusión. Y de difusión, pues lo que se buscaba era eso, era difundir o divulgar lo que se ocurría pues en la Universidad Surcolombiana. Y a ese proyecto de difusión le salió un hijito que se llamó La Siesta. Y La Siesta se denominó así La Siesta porque hicimos una alianza con Extensión Cultural, y ese grupo de jóvenes todos los días, entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, colocábamos unas cabinas, unos parlantes aquí en la rampa que conecta con el ágora de la universidad, y empezábamos a colocar música. Así nació esa iniciativa radial, La Siesta. Y particularmente siempre recuerdo, ahora que preguntabas por anécdotas, algo muy, muy específico, y era que lo que tenía que ver los miércoles cuando había músicas infantiles. Pues quienes frecuentan o quienes conocen la Universidad Surcolombiana tienen una idea del estereotipo, del prototipo de estudiante universitario, mechudo, que se lo pasa sentado en los pasillos, bueno, todo lo que más o menos conocemos. Y era muy curioso que cuando uno sacaba esos parlantes, particularmente los miércoles, y empezaba a colocar música infantil, creo que todos hemos escuchado y todas hemos escuchado música infantil, La Iguana Tomaba Café, La Canción del Cero, todas esas canciones, uno se bajaba a mirar quiénes estaban escuchando, y era muy curioso ver a los compañeros y compañeras mechudos tarareando la música infantil, que aparentemente o supuestamente estarían más en otros gustos o en otros consumos culturales, como el rock, como el hard rock, el metal, lo que sé yo. Pero decíamos nosotros internamente, pues es que todos creo que crecimos con esa música infantil. Entonces, así se fue consolidando eso, y así fue que se fue armando y buscando consolidar lo que es hoy la emisora de la Universidad Surcolombiana. Yo quiero otro punto, y es que aprovechar también el espacio para agradecer, porque en ese tema que dices de anécdotas, bueno, quizás no sea una anécdota así, pero entonces es ese cariño y que esa forma de colaborar de las personas, porque obviamente teníamos que ir a estas emisoras, hacer las entrevistas, porque hicimos entrevistas con ellos, con los productores, con profesores que tenían espacios en la emisora. Entonces es siempre también esa disposición de los diferentes equipos de trabajo de las emisoras para colaborar con la investigación. En Popayán fue que nos llevaron el director de ese momento nos invitó hasta la casa a chévere. Conversar allá en una Algo más noche. íntimo. Exactamente, y allá nos recibió. En Pasto también Adrián, Adrián es como el tema del máster, y Yadir, pues el director, también sacaron sus espacios para conversar con nosotros, estudiantes, por supuesto. Recuerdo mucho también en Popayán a Flor de Lis, de hecho todavía está allí en la emisora. Entonces siempre como
esa forma de ayudar, porque pues a veces dicen investigación y uy, ¿cómo así? Nos van a medir, nos van a investigar, ¿cómo así? Pero entonces me gustaría como resaltar eso, siempre como el cariño y la amabilidad de las personas. En el libro ustedes empiezan precisamente contándonos cómo nacen las radios universitarias del país, eh, cómo se han venido estructurando, se han venido desarrollando. Digamos que en todo este ejercicio que ustedes llevan de aprendizaje, de experiencia propia, sí, tan cercana, para de pronto las personas que no tienen muy claro todo este concepto de radio universitaria, ¿qué diferencia la radio universitaria de la radio a la cual muchos quizás estamos acostumbrados a escuchar, que es la comercial, que es la noticiosa? ¿Qué es la diferencia para el momento en que una persona llega a escuchar alguna de estas emisoras y dice, ah, ok, yo me acuerdo porque me dijeron esto? ¿Qué es la diferencia y por qué es importante la radio universitaria? Solo por mencionar dos variables particulares, aunque ese es un tema que se está trabajando y que se ha venido trabajando y es el que tiene que ver con la identidad de una emisora universitaria. ¿Por qué? Porque a veces se puede confundir con una emisora comunitaria. ¿En qué sentido? Sí. Bueno, uno, el tema de la identidad está vinculado en el caso de las universitarias. Una variable podría ser el tema de los contenidos. Pues a nivel comercial, la razón de ser de las emisoras comerciales es entretener. Y los oyentes, tener muchos oyentes, no importa. Exactamente. En el caso de las emisoras universitarias, pues si bien es importante el entretenimiento, la importancia quizás prime a la razón de ser de la organización a la cual está vinculada. Me explico. ¿Cuál es la razón de ser de una universidad? Ayudar a formar a las personas que hacen parte de sus territorios, en donde tiene incidencia una universidad. Entonces, IDEM tiene similar razón de ser. Por eso todos los contenidos, hablo de las emisoras universitarias de interés público, que son de las universidades que dependen del Estado, porque también hay emisoras universitarias de carácter privado. Y pues la razón de ser es diferente. Entonces todos los contenidos que se divulgan a partir de emisoras universitarias de interés público deberían estar encaminados a la cualificación de quienes están escuchando. Un contenido musical, un contenido de palabra, un programa conversacional, todo, absolutamente todo, la idea es que esté enfocado a la cualificación de las audiencias. Y en el caso de la Universidad Surcolombiana, pues la idea es que se haga esa cualificación ¿desde dónde? Desde las diferentes facultades, desde los diferentes pregrados que se trabajan en la institución. Y quizás la otra gran diferencia podría ser el tema contenido como musical. A nivel comercial quizás pues se le da cabida a unos géneros y a unas músicas que pues ellos tendrán sus razones de ser para divulgar. Yo no soy quien para entrar a cuestionar si eso está bien o eso está mal. La idea es que por las emisoras educativas universitarias pues se le dé cabida a otro tipo de músicas. ¿En qué sentido? Músicas que también tienen o que le van a permitir a la gente explorar esas otras sensibilidades. Por ejemplo, el blues, por ejemplo, el jazz, por ejemplo, las músicas del mundo, por ejemplo, las músicas de Brasil, las músicas de Europa, las músicas vernáculas, el vallenato juglar, y hago referencia a ese concepto porque es el origen del vallenato, entiéndase que usted, un Alejandro Durán, que fueron esas personas que abrieron brecha con lo que hoy es el vallenato, como le conocen, la nueva ola, si no estoy mal. La nueva ola, sí. Si no estoy mal. No estoy tan distante, estoy más o menos enterado de los géneros musicales. Pero musicalmente, las emisoras universitarias se ocupan de eso, de esas otras, por llamarlo de alguna manera, esas otras músicas que poco o nada pasan por emisoras comerciales por las razones que sea. Insisto, cada estación de radio pues tiene sus razones y las comerciales pues dependen o están circunscritas al tema de ventas, al tema de posicionar músicas, al tema de tener audiencias, porque entonces con eso yo puedo tener mejores ingresos.
Las emisoras universitarias pues las amarran, comillas, a que las universidades, perdón, pues tienen que garantizar su sostenimiento y entonces no habría quizás esa presión, si se permite, Que se vive por una pauta o por una cuña o por vender, etcétera, etcétera. Entonces quizás por eso los contenidos son más de las emisoras universitarias, más de análisis, más reposados, más de conversatorios y músicas como lo he planteado. Y eso lo he vivido yo personalmente porque pues trabajé en una de las emisoras más reconocidas también del Huila y gran parte, ¿no?, del sur. Y lo viví precisamente por eso, porque cuando tú entras a ser locutor, un máster locutor en una emisora tipo comercial, a ti lo que te dicen es, bueno, ustedes son las estrellas de esta emisora, pero tiene uno que garantizar es que el oyente esté ahí pegadísimo y que uno gane audiencia, no importa lo que usted hable. ¿Sí? No importa, usted puede decir mentiras, las mentiras que haya, contar el chiste más bueno o el más malo, lo importante es que usted tenga gente, ¿sí? Que si lo quieran o no lo quieran, no interesa, que tenga gente. Y cuando empieza uno a adentrarse en este tipo de radios como las universitarias, uno dice, ok, aquí ya es diferente porque yo pues lo hablo desde la academia porque en donde estaba mis compañeros no tenían esa formación universitaria, entonces yo lo vivía diferente. Yo llegaba con contenido que ya había estudiado, que ya había conseguido, porque pues así lo aprendí en la universidad. Entonces tú llegas allá a improvisar. Improvisas y si tú eres bueno para hablar cháchara, Sale. Con una palabra usted arma un cuento. En cambio aquí realmente interesan los temas, realmente hay que verificar si lo que tú estás diciendo es verdad, es correcto, porque si no pues estás metiéndote en algo mal, ¿sí? Entonces Claro. eso es lo que me gusta y para que la gente que, digamos, nunca ha escuchado Radio Universidad Surcolombiana o alguna universidad, radio universitaria, pues se dé el gusto de escucharla un momento y se dé cuenta como de las diferencias que puede encontrar, que pueden decir, no, es que yo ya no escucho radio porque todas no ponen sino esa música, como dice la música mundana. La música mundana y no informan, no dice que digamos que es uno de los principios de la radio, porque la radio se creó para educar. La radio educaba a la gente, hoy en día entretiene. Digamos, en general las radios comerciales y esas que digamos son como las que más se consumen, ¿no? Hoy en día son como que se entretengas y manténgase ocupado y ya. No importa lo que usted le diga, si le dicen cosas verdaderas o falsas, no importa, usted esté ahí entretenido. Entonces, esto es lo bueno de las radios universitarias. Y cuando usted habla, aparte del tema de la música, que también es algo que sostiene a la emisora y que también le da como ese plus bonito, como chévere, agradable también, ¿cierto? Ustedes allí en la investigación arrojan un tema importante que me pareció muy curioso, que es la creación de un nuevo referente de radio temática musical, digamos, en esta investigación que ustedes hicieron. ¿Ustedes de dónde nació como este nuevo referente y por qué no esta emisora universitaria, por qué no quedarse con el comercial o el público? ¿Por qué crear este nuevo? Voy a dar la introducción. Oscar Iván complementa. Pero mira que con lo que investigamos y lo que hemos dialogado acá, las emisoras universitarias seguimos en esa búsqueda de nuestra propia identidad. Por acá debe estar también el tema del manual de estilo, ¿verdad? Entonces cada emisora debe tener un manual de estilo. Aquí también en Colombia pues existe la red de radio universitaria de Colombia, donde las universidades, bueno, las emisoras se asocian, las emisoras universitarias, y hay, digamos, un manual de estilo compartido. Nosotros tenemos el propio, nosotros lo creamos. Las otras 3 emisoras en ese momento pues tienen la característica de que se asocian, digamos, o se acogen a ese manual de estilo, ¿sí? Pero si bien allí y legalmente desde el ministerio también hay una definición, seguimos en esa búsqueda de identidad. El tema de los contenidos, por ejemplo, si bien queremos hacer algo más serio, más riguroso, seguimos explorando esa forma, oiga, ¿cómo le llegamos al oyente? Pues no de forma como las comerciales, sino, venga, ¿cómo interlocutamos con usted? O si usted esté a kilómetros de distancia, nos esté escuchando, bueno, ¿cómo lo hacemos también parte, verdad? Entonces todo esto va haciendo que nosotros sigamos buscando esa identidad. Y eso es lo que nos lleva a lo que bien has planteado ahora, que aparece también acá en el libro, sobre, bueno,
temática, ¿verdad? Hay unas características, eso creo que está en el capítulo 3 o 4. En el capítulo 2, perdón. Entonces, ¿cómo vamos entonces de una u otra manera, también apoyados desde la teoría, abriéndonos ese campo para seguir buscando, por supuesto, esa identidad? Bien, ¿por qué radio temática especializada? Los autores que han documentado los medios de comunicación, pues han establecido una serie de categorizaciones. Una es una radio o un medio de comunicación generalista. Ahí sí, como los abuelos decían, como en botica. Es decir, donde uno encuentra de todo. De todo. Y mezclado todo con todo. Ajá. Las radios universitarias nosotros las ubicamos en temáticas especializadas porque, pues si bien tienen un recorrido de diferentes áreas del conocimiento, se hace de manera organizada. ¿Qué sentido? Puedes encontrar un programa de investigación, que es un elemento, un conocimiento específico, pero también puedes encontrar, en el caso propio de la USCO, proyección social, o también puedes encontrar el tema de la Facultad de Economía y Administración. Lo mismo pasa, son conocimientos específicos, que se supone que los contenidos son especializados, porque se están consultando expertos, entonces para poder desarrollar esos contenidos. Y si a eso le planteamos o le sumamos el tema musical, pues insisto, la idea es que los expertos que saben de estas músicas, de las que ya mencioné hace un rato, pues se desarrollen en las producciones y que se pueda, y no quiero dejar perder de lado el tema de lo formativo, que se pueda cualificar en algo a las audiencias que están escuchando, muchas o pocas, la emisora de una universidad, en el caso particular la de la Universidad Surcolombiana. Por eso es que llegamos de acuerdo con un autor, si no estoy mal, creo que es el que trabaja esta clasificación en donde nos dice, mire, se puede trabajar así por esto, esto y esto, que es lo que yo les estoy comentando. Es fascinante, la verdad, por eso le hacemos la invitación para que ustedes se lean el libro. Me gustó muchísimo porque es un libro, no es como tedioso para leerlo, es chévere, es suave. Quizás para las personas que no están como acostumbradas a leer muchísimo, lo pueden, desde que tú empiezas a leerlo, empiezas a entender, porque te contextualiza primero, te enseña, como que te lleva de la mano hasta un punto bien específicamente para que punto como lo es, porque las radios universitarias, el tema del proceso de paz, y es en esa también, esa última parte del libro me gustó también muchísimo porque ustedes se adentran ya a contarnos, como a referenciarnos todo el tema del conflicto en Colombia, de dónde nació las FARC, cómo se ha organizado, hasta desde Simón Bolívar, desde la parte de Simón Bolívar, ahí también cómo empiezan a crearse esos procesos de paz, ¿sí?, que son tan importantes. Y cómo la radio universitaria empieza a permearse y empieza a ser parte de eso. Y en ese tema del proceso de paz se crea algo interesante, que son como las alianzas que tienen las universidades universitarias, las radios universitarias con otras instituciones, ¿cierto? ¿Cómo se vivió eso, digamos, desde estas universidades y más precisamente desde Radio Universidad Surcolombiana, estas alianzas? Porque ustedes también acá tuvieron una alianza muy importante también con una institución. Sí, es que digamos que hay partes de la investigación, ¿no? Y para complementar lo que decías anteriormente, si bien nace de una investigación este libro, pues tratamos de eso, de que sea muy como si le estuviéramos hablando aquí a una persona, estuviéramos aquí así charlando. Entonces hay que como perderle un poquito el miedo cuando se diga investigación. No, de la universidad, eso debe ser bien aburrido, bien acartonado. No entiendo, sí. Exacto. Me va a tocar ir al diccionario. Diccionario en la mano. No, es muy sencillo. Entonces hay unas partes, ¿verdad? Y ustedes lo han visto o lo van a leer. Entonces está el tema de las radios, cómo surgen y esto. Y llegamos a un tema que también nos interesaba mucho, que es el tema del proceso de paz. ¿Y qué estaban haciendo esas emisoras universitarias cuando se estaba negociando este acuerdo de paz en La Habana, ¿verdad? Y que era un tema supremamente delicado. Exacto. También nombrarlo o hablarlo. Sí. Entonces encontramos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, y pues de ahí a que sea bueno o malo, juzgarán los lectores, juzgarán los oyentes. Encontramos, por ejemplo, que
no hubo un espacio en las emisoras universitarias que se creara como decir cada 8 días o cada 15 días fijo, decir, oiga, vamos a hablar sobre en qué ha avanzado, qué está haciendo, sí, cómo avanza este proceso, a qué se ha llegado. Eso también se entiende en parte pues por como el cerco de la información, porque pues llegar hasta lo que se estaba discutiendo en La Habana, ustedes saben que muchas cosas no salieron al público hasta Mucho que no se no contó. estaban, Claro, exacto, muchas ya verdades. firmadas, acordadas, entonces era muy difícil también decir, oiga, ¿a quién tengo allá o a quién mando o cómo hago esa alianza para que me esté llegando esa información? Entonces digamos que en las emisoras no se creó un espacio fijo, semanal, que dijera, bueno, vamos a hablar de este espacio. ¿Qué hubo? Como las emisoras tienen espacios donde están encargados los estudiantes, los profesores, los administrativos, entonces hubo en esos espacios que existen ya para cada facultad o cada programa, cada colectivo, algunos programas sobre ese proceso, ¿sí? Entonces decían los profes, hoy vamos y los estudiantes, hoy vamos a hablar de este tema. Entonces puede que lo volvieran a tocar, pero en un tema más adelante, ¿sí? Entonces hubo como esos espacios diferentes, en espacios, digamos, ya creados, ya existían, entonces llevaban era el tema. Otra modalidad que trabajaron las emisoras precisamente fue a través de cuñas, de promos, o de esto ya empezando de pronto un poco en temas de podcast, pero así bien, bien pequeños, ¿verdad? Estas piezas comunicativas radiales pequeñas, como muy puntuales, ¿sí? Entonces, unas fueron propias y otras ya viene el caso de lo que mencionabas, que Las era el alianzas. tema de las alianzas, como esta información, y para que fuera precisa, pues obviamente dependía ya más desde el mismo Estado, por decirlo así, o el mismo gobierno, mejor dicho, porque ellos también tenían su equipo de prensa y eso, entonces creaban desde el ministerio, no me acuerdo ahora el ministerio, creaban estas piezas y las empezaban a compartir a través de la red de radio universitaria de Colombia. Entonces, la emisora también que quisiera podía acceder a esas piezas. Esto era en forma de pedagogía para la paz y esto, entonces nos iban contando también en qué iba, de pronto cómo avanzaba o en qué consistía este acuerdo, que era lo que buscaba. Y viene, bueno, esa alianza en la de Pasto, recuerdo también que había una pero no recuerdo la institución, pero como ellos quedan en frontera, ¿sí? Entonces también trabajaban con temas de frontera en Ecuador y así, y lo relacionaban también con lo que se iba avanzando o lo que se podía saber del tema de La Habana. Aquí nosotros tuvimos con la Cruz Roja, ¿verdad? Con el Comité Internacional Huila. de la Cruz Roja, exacto. Ellos también, pues siempre hemos tenido como esa alianza, a veces nos buscan para algunos temas, pues que son interesantes, como el tema de desaparecidos y esto todo, digamos que esta razón social también nos compete. Entonces, por supuesto que de la mano estaba ellos también haciendo unas piezas que nos ayudaban y, insisto mucho, en forma de pedagogía para la paz sobre qué estaba aconteciendo y pues digamos que esa fue una de las alianzas que más importantes, digamos, que tuvimos. Entonces, eso en estas 4 emisoras fue lo que observamos, sí, por eso digo, no juzgamos si es bueno o es malo, que se hubiera dicho, ¿por qué no hicieron más programas? ¿Por qué no crearon un programa propio? No, ya había programas, ya cada emisora tenía su parrilla y allí en algunos espacios, entonces los interesados, el equipo de trabajo, llevaba estos temas a la mesa de trabajo y conversaban, bueno, y vamos a hacer un programa sobre cómo avanza este proceso de paz en La Habana, entonces eso fue lo que encontramos. Insisto, no estamos juzgando, pudieron haber sido más, puede que no, sea bueno, que faltó espacio, que no. Bueno, eso ya se juzgará de otra manera, pero nosotros no hicimos eso. Lo que hicimos, nos interesaba era mostrar, bueno, qué se hizo y pues también sobre todo el tema de las alianzas lo resaltamos bastante porque es como trabajamos, no trabajamos solitos, sino que vamos trabajando con otras instituciones. Obviamente no somos como tan libres también legalmente o desde el ministerio decir, oiga, hagamos alianzas con todo el mundo, venga aquí la ferretería Julano de tal, Pepito Pérez, no, es diferente, pero entonces en estos temas que nos competen a todos, pues se hacen esas alianzas que pues también son interesantes. Este es el recorrido entonces que ustedes pueden encontrar en este libro, Radios Universitarias del Sur de Colombia. Si a usted le gusta
el tema de la radio, quizás tiene alguna curiosidad y más de adentrarse en este tema de cómo se estructura, de cómo son sus procesos, su desarrollo y cómo se articula con todo lo que pasa en nuestra realidad y la realidad colombiana, que es el conflicto y todos estos procesos de paz, pues aquí lo puede encontrar para que usted lo pueda leer. Lo garantizo, yo me lo leí la verdad muy a gusto, lo confieso, soy un comunicador de poca lectura. Por eso digo que cuando lo leí me pareció chévere, me pareció agradable porque entendía uno, no tenía que como devolverse otra vez a qué fue lo que me dijo el párrafo. ¿De qué me hablas? Porque yo soy más audiovisual, pero la verdad que me gustó muchísimo, recomendadísimo para que ustedes lo adquieran en la editorial de la Universidad Surcolombiana. Para nadie es un secreto que llega la tecnología. ¿Se cayó? Vamos a verificar si tenemos problemas de conexión para los que están escuchándonos a esta hora, si estamos todavía al aire o si ya nos caímos. Nos caímos a los 15 minutos. Caímos desde el principio. Sí, yo estaba escuchando, mientras tanto cambié. No toma café. Ya está frío. Pero ahí que aparece. Ah, sí, todavía estamos acá en vivo. Lo que pasa es que se cae, lo que pasa es que el internet es así. Así son las nuevas tecnologías. Todo pasa porque estamos en vivo y en directo, pero al igual gracias a todos los que sacan un poquito de su espacio para conocer este tipo de conocimiento. Llegan las nuevas tecnologías, para nadie es un secreto que trae tanto fortalezas como debilidades. ¿Cuál es ese desafío que enfrentan las radios universitarias con las nuevas tecnologías? ¿Cuáles creen ustedes que es ese desafío? El tema de lo que se conoce como la web 2.0, el tema de las redes sociales, ha sido un elemento que, como lo planteó Tania en la red de radio universitaria de Colombia, ha sido también discutido. Pues indiscutiblemente hay que tratar de sacarle el mayor provecho posible para llegar a, pues quizás un mayor público. Las universidades pues tienen quizás su mayor volumen en jóvenes, en estudiantes quizás que no superan los 30 años, no sé, 26, 27 años. Y hay que mirar la posibilidad de explorar estas nuevas alternativas para cautivar, para atraer a que los mismos estudiantes universitarios, porque a veces suele pasar que no conocen que una universidad tiene emisora en particular y se conoce más de afuera hacia adentro. La gente a veces conoce más del barrio tal que el estudiante de tal pregrado. Entonces podría ser una manera, una posibilidad de que se pueda, a través de cualquier red social, para no mencionar ninguna, cautivar y empezar a brindar contenidos direccionados quizás hacia esas redes sociales, con el objetivo de despertar ese interés por las emisoras universitarias, indistintamente la universidad que sea, para que el universitario la sienta como propia, para que el universitario, el profesor, el administrativo, el trabajador de servicios generales también, sienta que la emisora también le pertenece y que en últimas es una manera de extensión que tiene la universidad en los territorios y en las regiones en donde se está desarrollando la institución. A mí me gustaría agregar, y es que las emisoras son de puertas, pues las universitarias, las que hemos investigado, son de puertas abiertas, ¿no? Entonces, el hecho de que estudiantes, sean de comunicación o no, estén llegando y puedan llegar a la emisora, también llegan con esos nuevos lenguajes, esos temas de, bueno, cómo cuento a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, esto también va haciendo que pues que se dé a conocer más la emisora, ¿sí? Y si se le abre esas puertas a estos chicos que tienen otras formas de contar, obviamente, ya uno con la edad de Cristo, pues no es lo mismo, ya uno con la edad de Cristo no es lo mismo, entonces eso me parece también que es interesante, porque no nos podemos cerrar al tema de las redes sociales, eso. Yo soy muy apática personalmente a este tema de las redes sociales, pero la emisora no, la emisora la encuentran en todo lado, entonces es muy chévere, y también porque
insisto, con estas personas que han llegado a la emisora siempre traen como esas propuestas y siempre así se vayan, van dejando algo y por supuesto ese algo va haciendo que la emisora se conozca más en el entorno propio, porque como bien lo dice Oscar, a veces los chicos no saben ni dónde quedan ni los administrativos, a veces, profe, ve, yo nunca había venido por acá, ve, yo no sabía que existía la emisora, pero pues esto va haciendo una huellita allí, mella, entonces nos conocen acá y por supuesto afuera. Así que invitadísimos a conocer este gran libro, Radios Universitarias del Sur de Colombia, al profesor Oscar, a nuestra colega Tania, muchísimas gracias por acompañarnos, por sacar de su tiempo y contarnos. Eso es lo que queremos en este espacio, tener como una cercanía de los autores con nuestra comunidad universitaria, para que conozcan el libro y lo puedan adquirir. Aquí lo pueden encontrar en 30.000 pesos y si hace parte de la universidad, estudiantes o docentes, obtienen un súper descuento del 30% y se viene una gran feria donde usted se puede encontrar hasta el 50% de descuento. Está buenísimo. Buenísimo. Así que muchísimas gracias, espero que la hayan pasado muy bien y nos vemos pronto. Vale, muchísimas gracias por supuesto por esta invitación, a Dora, a la editorial, por tenernos en cuenta y ayudarnos mucho pues con todo este proceso para poder tener el libro, pero pues muchísimas gracias y a los que nos están viendo, pues que se animen, conozcan un poquito, esto es solo una faceta de las radios universitarias y por supuesto ahí está la invitación. Muchas gracias. John, muchas gracias, a Dora que también está tras bambalinas garantizando esta transmisión y quien vivió con nosotros también el proceso editorial de lo que fue sacar a la luz pública este producto que, como bien lo ha dicho John Jefferson, pues está para que quienes estén interesados lo puedan adquirir aquí en la editorial de la universidad. Soy John Cachaya y me place acompañarlos nuevamente en Letras y Café en la editorial de la Universidad Surcolombiana. Hasta pronto.